y veo un ser lleno de luz, con unos ojos azules gigantes, porque solo recuerdo sus ojos. Entiendo que ese ser me transmitió mucho discernimiento a nivel espiritual, una conciencia de comprensión, de tener esa capacidad o esa sensación de saber cosas más allá. Yo veía el mueble en madera y las puerticas de madera, y con las vetas de madera, cada vez que yo me acostaba, yo veía el rostro de Jesús. Y yo me aferraba a cualquier cosa, porque cuando mis padres se separaron, yo sentí cómo se quebrantó por dentro, como todas las necesidades de mi niñez empezaron a espejearse, empezaron a proyectar. Y empecé un proceso de transformación y sanación que me comenzó a empoderar mucho. Cuando yo regreso a mi vida normal, cuando yo salgo de la clínica, yo siento de verdad el llamado de comenzar esta misión de vida. Lo vi completamente claro, me dijo: soy el Arcángel Miguel y te voy a acompañar. Cuando realmente tienes esa conexión divina y cuando estás sostenida por el Espíritu, cuando tienes esa misión ahí en tu plan de vida marcado, en el plan de tu alma, el camino se abre para ti. El milagro eres tú. Y te invito a reconocer que tu vida, tu pequeño universo, tu salud, tus más grandes sueños son milagros que te permites crear a diario cuando sabes con certeza que mereces todo, que eres suficiente y que eres parte de la fuerza superior que está creándolo todo en un orden perfecto. Los milagros no están afuera. Los milagros están dentro de cada corazón. El milagro eres tú. Hola, hola, mi bella tribu cuántica. Bueno, aquí de nuevo en El Milagro Eres Tú, un nuevo episodio de mi podcast en el que estamos compartiendo estas historias de amor, de bendiciones, de transformación, pero sobre todo de milagros, ¿no? Y bueno, pues hoy me tocó a mí. Este momento de compartir esta historia, que es mi historia, mi vida, con ustedes, con cada uno de ustedes, para que sea una historia también de inspiración, porque yo sé que todos tenemos una historia. La mía, bueno, es con la que yo me he permitido de alguna manera transformarme, expandir mi conciencia, sanarme también. Y bueno, es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Así que, qué rico este espacio. Voy a empezar por contarles pues a las personas que no me conocen. Yo soy coach espiritual, pero también soy mamá, soy esposa, soy colombiana. Y dentro de muchas cosas en mi vida, yo nací en un hogar disfuncional, porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 8 años, y digamos que yo traía como esa herida de abandono desde muy niña. Digamos que eso marcó también lo que eran mis inseguridades en su momento, de esa niña que se sentía vulnerable, que se sentía sola, que se sentía con esa falta de seguridad, protección y afecto que es en sí mismo el programa de abandono. Pero además, una niña con muchísima curiosidad frente a la vida desde muy chiquita. Yo me hacía preguntas sobre quién soy, sobre el por qué, porque era una niña como muy empática. Desde muy niña me sentí muy empática a los demás, al otro, al dolor ajeno. Desde una madurez de niña, ¿cierto? Pero yo sí me preguntaba desde muy chiquita, ¿por qué? ¿Por qué veía tanto dolor afuera, en el mundo, en las calles? Yo no podía ver un ancianito de pronto vulnerado o vulnerable en la calle porque me dolía. Yo me cargaba como ese dolor de las personas y podía sentir el dolor de la humanidad. Yo me acuerdo que yo me montaba al bus del colegio, chiquita, con mi uniforme del colegio, y miraba por la ventana y yo me preguntaba, siendo muy chiquita, 6, 7, 8 añitos, me preguntaba por qué había tanto dolor en el mundo, por qué había tanto dolor en las calles. Una niña muy sensible, muy empática, con una capacidad como de sentir esa esencia emocional del mundo. Y bueno, a mis 5 añitos tengo el recuerdo, tal vez fue como el primer momentum de verdad de despertar espiritual, en el que yo llego del colegio
tenía como esa jardinerita del colegio y me acuerdo perfectamente llegar a mi casa del colegio y suena el teléfono y yo tengo esta idea en mi cabeza. Era una idea que la verdad no venía acompañada con ninguna emoción, simplemente fue: mi abuelo Luciano se murió. Y como yo no tenía todavía una conciencia de la muerte, de verdad que no siento o no recuerdo que me dio miedo. Yo solo tenía 5 añitos en ese momento. Le digo a la señora que nos ayudaba en casa: no conteste que mi abuelito se murió. Como contándole la noticia, ¿cierto? Como diciéndole: no conteste que mi abuelito se murió. Y en ese momento yo tengo muy grabado, digamos que la escena y el recuerdo de esos 5 añitos, porque cuando ella cuelga el teléfono y le dan la noticia, ella me regaña, pero desde un susto como muy, muy normal, porque yo le acababa de decir, yo venía del colegio, no tenía por qué saberlo, y me dijo: ¿usted quién le contó? Y me regañó, y eso fue lo que realmente me marcó, no en sí la noticia sobre el fallecimiento de mi abuelo. En ese momento, digamos que empecé a construir una noción mucho más clara de lo que nos enseñan sobre la muerte desde niños, porque le empezamos a generar como un miedo, ¿cierto? Es el miedo a la separación, al duelo, al como esa ruptura que nos genera como seres humanos perder a alguien que amamos, un ser querido. Y tú vas creciendo y vas empezando a tener una conciencia de la muerte. Cuando yo tenía 8 años me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba en mi casa, en el apartamento, con 2 amiguitas jugando a las Barbies. Me acuerdo que estaba en mi cuarto y me llega de nuevo esa idea a mi cabeza. Es un pensamiento de que el papá de mi amiguita había fallecido. Y ya tenía una noción y una conciencia diferente de la muerte y recuerdo que me dio muchísimo temor. Yo tengo ese recuerdo súper grabado porque era una sensación como de, ¿qué hago con esta información? ¿Cierto? Porque yo sé que es real y yo sé que realmente está pasando, ¿cierto? Y yo sé que de alguna manera no sé cómo gestionarlo. Yo miraba a mi amiguita como pensando en qué momento va a sonar el teléfono, en qué momento va a sonar el citófono, ¿cierto? De mi casa. Y entonces suena el teléfono tal y como yo lo estaba pensando, empiezo a sentir mucha sudoración, pálpitos en el corazón, tenía ganas incluso, porque lo somaticé, tenía ganas como de vomitar, porque yo sabía que era verdad y yo sabía que lo que estaba pasando era real y ya tenía una noción de la muerte. Entonces en ese momento suena el citófono de mi casa, mi mamá lo contesta, ella entra al cuarto donde nosotras estábamos y le dice a mi amiguita: bájate a tu casita que tu mamá te está esperando. Y yo recuerdo que mi mamá tenía los ojos aguados, estaba conteniendo las lágrimas por la noticia que había recibido. Le dice a mi otra amiguita que también se vaya para la casa, que era el momento de dejar de jugar, y yo, que normalmente lo que hace una niña es: ay mami, pero déjame jugar más, por favor, no le dije nada, me quedé callada y me fui detrás de ellas. Ellas salieron, mi mamá se entró a la cocina en ese momento y yo sabía lo que estaba, digamos, pasando, pero ella no me dijo nada en ese momento porque para ella, em, pues, digamos que no era el momento para contarme y yo no me sentí en ese momento como con la tranquilidad de decirle a ella: mira, yo sé que está pasando esto, ¿cierto? Luego viene una etapa bastante importante en mi vida que cambió y fue como un antes y un después en mi discernimiento espiritual y en mi conexión con Dios y en mi capacidad de entender, muy desde mi inmadurez en ese momento de niña, porque solamente tenía 13 años, pero marcó completamente mi vida, porque yo solamente tenía 13 añitos. Estás en una edad a los 13 años en la que tú obviamente estás también como tratando de encajar en el mundo, estás tratando de encajar en tu parte social, estás también como descubriendo tu identidad, estás tratando de anclarte mucho como a este plano físico, a este mundo, a entender la sociedad, la vida, em, afianzar tu parte de amistades. Hay un montón de cosas que están pasando de tu relación contigo, con el mundo, ¿cierto?
que obviamente no estás pensando en tus creencias o en tu conexión espiritual, porque es un momento en el que definitivamente la persona está como construyendo su identidad, ¿cierto? Sin embargo, yo, 13 añitos, estaba invitada a una fiesta de una amiguita. En ese momento mi mamá me deja en la fiesta de la amiguita, yo entro a la casa de la amiguita y llegué de primeras. Y mi mamá siempre ha sido muy cumplida, entonces, bueno, me dejó súper temprano. Me acuerdo que se despidió de mí, yo sentía como que llegué muy temprano, pero me dijo, no, éntrate ya. Efectivamente, cuando yo llegué, no estaba lista ni la fiesta, ni la niña de la fiesta, todos los samovares por ahí, la familia corriendo de un lado a otro. Y cuando le dicen a ella que había llegado yo, que era la primera invitada, pues obviamente como que todo el mundo se acelera. Y lo primero que ella hace es decirme, Pau, ven a este cuarto, que era un cuarto donde había una mesa de arquitecto, me acuerdo perfectamente porque el papá es arquitecto, y ahí había ya puesto como unos regalos. Y me dijo, mira los regalos que me ha traído la familia, porque eran las únicas personas que estaban ahí. Yo entro a este lugar, me quedo ahí entendiendo de que llegué muy temprano y que obviamente estaban encartados conmigo. Y le digo, y me quedo ahí pensando, y en ese momento, tratando como de hacerme la que veía los regalos, yo estaba mirando de frente a la mesa, pero yo puedo estar acá y yo puedo ver de este lado mi mano, ¿cierto? Moverse a este lado. Yo siento como un reflector que se enciende encima mío. Y yo volteo a mirar en la esquina del cuarto, yo estaba sola en ese cuarto, y veo un ser lleno de luz, con unos ojos azules gigantes, porque solo recuerdo sus ojos. Yo siento que esta es una sensación, digamos que nunca la he vivido de manera consciente y con mis ojos abiertos y haciendo algo cotidiano, la he vivido en meditación, pero en ese momento yo no entendía claramente qué era la experiencia. Hoy en día yo entiendo que a través de las dimensiones que somos y la conciencia multidimensional que somos de alguna forma, se expresó a través de las dimensiones esta conexión con este ser, y yo siento como si me hubiera ido de ese lugar, como si yo no hubiera estado ahí en ese cuarto, sino me hubiera quedado como una especie de limbo con ese ser. Era un ser pequeño, pero era lleno de luz, con unos ojos azules gigantes. Él no me habla con sus ojos, él me habla con su mirada. Y es muy lindo porque ese fue un momento en el que yo sentí muchísima paz, sentí muchísimo amor. Es un sentimiento y una emoción indescriptible, porque lo más parecido a eso es como cuando tú tienes un hijo, pero no con ese miedo. Cuando tienes un hijo que sabes que lo tienes que cuidar y proteger y que vas a tener que educarlo y proveerle todo, y que te da un poquito de temor no tener claro si le vas a dar todo esto. En este caso no había esa sensación, era absolutamente libre como de esa necesidad o de ese miedo que nos genera cuando somos mamás o papás. Y en ese momento, en esa conexión, lo único que había era ese amor entre ese ser y yo, sus ojos gigantes, y él no me habló con su boca, pero yo sí siento que me transmitió muchísimas cosas muy lindas, porque cuando yo regreso de como ese limbo en el que yo sentí que nos fuimos, porque yo sentí que me fui de ese lugar donde yo estaba en ese cuarto. No sé cuánto tiempo pasó, porque la verdad es que pudieron ser 4 segundos, como pudieron haber sido 20 segundos, no lo sé. O sea, yo perdí la noción del tiempo, perdí la noción de lo físico estando ahí. Y hoy en día, y con el paso de los meses y el tiempo, y hoy que hago como esa recapitulación hacia atrás, entiendo que ese ser me transmitió mucho discernimiento a nivel espiritual, una conciencia de comprensión, de tener esa capacidad o esa sensación de saber cosas más allá, de tal vez normalizar un poquito más lo que era la muerte, lo que es la reencarnación, por ejemplo, cosas que para mí se volvieron como muy normales, ¿sí? Era como que si ya a mí me llegaba un libro con los años sobre vidas pasadas, por ejemplo, de Brian Weiss, que alguna vez lo leí, Muchas vidas, muchos sabios,
era como tan normal para mí leer eso. Yo empecé a leer sobre ángeles desde muy niña. Después de esta experiencia, yo solo tenía 13 años. Y luego me pasa algo muy lindo y es que a los 14 años, mi primer novio, que fue una persona muy linda, él también tiene una misión, él siempre ha querido ser misionero, es una persona con una sensibilidad también hacia el otro, una empatía, una compasión muy desarrollada. Y creo que fue un guía en ese momento para mí también. Un día me dice, te tengo una invitación, vamos a ir ahí a una casa en La Castellana, en Bogotá, que es un barrio muy tradicional en Bogotá, porque un monje tibetano te va a iniciar en meditación trascendental. Pero tenemos que pedir permiso porque tú estás muy joven. Él tenía 4 años más que yo. Yo tenía en ese momento 14, él tenía casi 18 años. Entonces llegamos allá y me acuerdo que tuvieron que preguntarle al monje si yo podía ser iniciada en meditación trascendental. Era la más niña, fui con mi uniforme del colegio y efectivamente él dijo que sí, me iniciaron en meditación trascendental, me dieron mi mantra de meditación y yo comencé a meditar de una manera muy empírica porque realmente fue algo muy básico lo que aprendí ese día. El mantra de iniciación me servía muchísimo para calmarme y yo empecé como a desarrollar no solamente esa curiosidad por entender muchas cosas del mundo espiritual, yo leía muchísimo, tenía una conexión muy profunda con Dios, vengo de una religión católica familiar de raíz y yo me aferraba a cualquier cosa porque cuando mis padres se separaron yo sentí cómo se quebrantó por dentro, como todas las necesidades de mi niñez empezaron a espejear, se empezaron a proyectar y yo necesitaba siempre buscar de alguna manera cómo llenarlas. Entonces trataba de orar, de meditar, de ir a misa, de pedirle a Dios, de leer, de buscar de alguna manera cómo ayudarme a mí misma. A mis 16 años tuve una depresión muy fuerte, la cual nunca fue tratada, pero yo siempre me aferré al Espíritu Santo, me aferré a Jesús, además porque yo tenía en mi cuarto, y eso para mí era como muy significativo, en la parte de abajo de la pared, debajo de la ventana de mi cuarto, había un mueble en madera. Y como cuando yo me acostaba en la cama, yo veía el mueble en madera y las puerticas de madera, y con las vetas de madera, cada vez que yo me acostaba, yo veía el rostro de Jesús. Y yo me acuerdo desde muy niña siempre mirar esas vetas de madera donde yo veía el rostro de Jesús, darle las buenas noches, pedirle que me ayudara y acostarme a dormir y cerrar mis ojos. Esa era como una rutina, como un rito que yo tenía. Entonces, cada cosa que yo hacía, de alguna manera, me permitía vivir una espiritualidad muy activa. Siendo muy niña, cuando yo tuve mi depresión, recuerdo una noche ver ese rostro de Jesús y empezar a llorar porque yo me sentía completamente desconectada de este mundo. Yo no quería estar acá. Yo de alguna manera le pedí a Dios que me llevara, que me ayudara a entender para qué me había mandado a este mundo tan hostil, donde todo lo que yo sentía era dolor a mi alrededor y del cual yo me cargaba, pero además tenía mis propios vacíos. Entonces, recuerdo que esa noche empecé a llorar y empecé a llorar desgarradamente y me enojé. Empecé a pelear con Dios. Empecé a decirle, no entiendo por qué me trajiste a este lugar. No quiero estar acá. Yo no soy capaz de hacer nada en contra de mi vida ni de mi cuerpo, pero no quiero estar acá, llévame. Y me acuerdo que en algún momento me surgió la pelea, que era una pelea que yo tenía interna porque yo sentía que estaba discutiendo con algo, con alguien. A lo que yo en ese momento creía que era Dios y que se ha convertido pues en mi Dios, el Dios dentro de mí, el Dios con el que converso, el Dios con el que hablo y el Dios con el que peleé en ese momento. Recuerdo que le dije, si me vas a dejar en este lugar, yo quiero que por favor me digas o me muestres para qué me trajiste acá. En ese momento yo estaba con mis lágrimas a flor, o sea, estaba desgarrada llorando en mi cama.
empiezo a sentir como una paz me invade y me empiezo a tranquilizar, pero no era yo. O sea, no era Paola calmándose, era algo más que me estaba calmando por dentro. Y empiezo a sentir, porque lo primero que sentí fue como un pequeño toque en el corazón, como algo en mi corazón, como una calidez. Y empiezo a sentir que me voy calmando y que voy sintiendo que hay algo que está abrazándome, que me está diciendo aquí estoy, que me está diciendo todo va a estar bien, que me está respondiendo como a la pelea. Yo me asusté un poco, pero a la vez también como que recapacité, como que me di cuenta, como que tomé conciencia y dije, ok, sí estás, perfecto, tú estás ahí. Y me sequé las lágrimas y le dije, listo, ya sé que existes, ya sé que eres real. Si me estás haciendo sentir esto es porque me estás diciendo de alguna manera que tengo que estar acá, pero por favor, dime para qué me trajiste aquí. En algún momento quiero que esto de alguna manera valga la pena, ¿cierto? Porque tanto dolor y tanto sufrimiento no podía ser en vano. Y yo estaba sufriendo, realmente estaba sufriendo mucho. Y ahí yo siento que comenzó como un proceso de muchísimo desarrollo a nivel espiritual. Me volqué mucho a leer, siendo muy joven. La experiencia de mis 13 años con ese ser de ojos azules me llevó a acercarme muchísimo a Los Ángeles. Recuerdo que en ese momento yo le escribía más como que no peleé con mi novio o que me pase esto o que me vaya bien en este examen. Le escribí a ese angelito como mi ángel de la guarda. Y de la mano de eso me empecé a acercar a muchos temas. Me vi en algún momento leyendo sobre el karma, sobre el budismo, sobre los ángeles. Llegaron a mis manos libros que hoy en día digo, tenía que destapar esa información dentro de mí para poder reconocer cuál era mi misión de vida. Y muy a mis 22 años, que fue cuando comenzó la universidad, entré en una etapa de muchísima desconexión porque fue una etapa en la que me dediqué más como a la parte social, a la fiesta, al trago, y la verdad es que empecé a conectar con cosas que no me gustaron, porque cuando tú tienes tus canales abiertos y cuando tú eres una persona, digamos, con ese llamado y con esa intuición tan desarrollada y con esa empatía y esa sensibilidad energética, es muy fácil conectar de muchas formas. Y así como tienes la capacidad de conectar con todo lo divino, con esa divinidad que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es la Virgen, que es Jesús, que son los ángeles y todo lo demás que se abre para ti cuando tú tienes ese corazón abierto y esos canales abiertos, también tienes la capacidad de conectar con cosas no tan chéveres. Y bueno, desafortunadamente fue una época, desafortunadamente yo siento que así tenía que ser, me empecé a conectar con cosas no tan chéveres, empecé a vivir experiencias que no fueron agradables, pero yo siento que me las mostraron para que yo pudiera también hacer el discernimiento, para que pudiera también fortalecer mi carácter espiritual, para que pudiera también saber identificar con qué cosas y cómo desarrollar esa capacidad de conexión más allá, y también me fueron como forjando y formando hacia mi misión de vida. Entonces, para todas aquellas personas que han tenido como estas experiencias en su vida que han marcado puntos, así como el mío a mis 5, a mis 8, a mis 13, a mis 16 y luego a mis 21, que de los 21 más o menos a los 26 fue como esa etapa en la que no estuve tan conectada y la verdad es que me conecté con cosas no tan chéveres, no tan bonitas. Están marcándote una ruta, están marcándote un camino, te están marcando como un plan, se está abriendo para ti un plan, que tú no lo reconoces 100% hasta que no empiezas a transitar el sendero espiritual
o no te conectas con tu misión de vida, con tu propósito divino, con lo que tú viniste a hacer, desde el servicio, desde el dar, desde el legado, desde el mensaje que viniste a dejarle al mundo. Pero yo me estaba forjando, me estaba formando. Sin embargo, durante esa época de la universidad me pasaron dos cosas que para mí fueron muy importantes. Número uno, antes de terminar mi relación con este primer novio, que fue esta persona que me empujó mucho en el tema espiritual. Él canalizaba unas oraciones a la Virgen hermosísimas. Recuerdo una vez me llama al citófono y me dice, te tengo un regalo. Fuimos a donde una persona que hacía lecturas con los ángeles en una época en la que esto no era algo común ni normal. No era tan conocido como lo es hoy en día. Y yo le dije, ok, vamos, como él sabía que me encantaban tanto los ángeles y que yo hablaba tanto de ellos y que tenía ese tema en mi vida ya activo. Entonces, no sabía que había personas que se dedicaban a eso. Él me hace ese regalo, llegamos donde esta persona. Ella me atiende primero a mí y lo atiende después a él. Y cuando yo llego a donde ella empieza a conectarse conmigo, empieza como a hacer como un proceso de conexión para empezar a recibir guía para mí. Y de pronto abre los ojos y me dice, tú vas a hacer lo mismo que hago yo. Y yo me quedo mirándola y claro, obviamente por dentro mi pensamiento fue, no, está loca. O sea, pero dije, ok, pues está bien, recibo lo que tengas para decirme. No le dije nada, simplemente como que dije, esa parte no es conmigo y el resto me dijo muchas cosas asertivas. Ella tenía una historia muy bonita, la señora. Ella había tratado de tener hijos durante 13 años y quedó finalmente embarazada, pero tuvo problemas con su bebé a nivel biológico. Su bebé nació con un problema en el cerebro. Y ella, la noche en que le dicen que su bebé va a morir, ella se mete a la iglesia de la clínica a orar toda la noche y después de 4 horas orando, ella dice que a ella se le abre como un portal de luz color verde esmeralda y el arcángel Rafael le dice que está con ella y que su hija se va a sanar. Y efectivamente la niña se salvó y ella al principio lo que hacía era ir por el mundo dictando conferencias, contando su historia hasta que comenzó esa relación cada vez más fortalecida con el arcángel Rafael y a hacer esas lecturas y esas terapias a las personas. En ese momento no había casi personas que trabajaban con los ángeles. Entonces digamos que ella era como alguien diferente, especial, tenía una historia muy bonita, una historia de milagro en su vida. Y me dijo cosas muy asertivas, cosas muy bonitas, cosas que marcaron mucho mi camino después de que la conocí, porque ahí fue cuando se abrió muchísimo más mi canal con los ángeles. Siempre me pasaban cosas muy curiosas, a pesar de que yo salía a las fiestas, me iba a fiestas, a tomar licor con mis amigos, siempre me pasaba algo que como que me hacía recordar que los ángeles estaban conmigo, que Dios estaba cubriéndome y que estaba protegida. Entonces, tengo muchas historias en las que, por ejemplo, alguna vez caminando hacia la universidad, venían dos chicos, yo alcancé a ver que uno tenía un cuchillo en la mano, me iban a atracar, a robar, y de la nada, porque de la nada, no había absolutamente nadie en esa calle, yo tenía clase a las 7 de la mañana, estaba completamente solo el lugar, solo venían estos dos chicos, de la nada sale un chico de estos de la calle, que viven en la calle, y de la nada me dice, Mona, venga que le tengo cafecito caliente. Me jala y cuando me jala, él me hace con la mano así y me pone una laminita del arcángel Rafael, del arcángel Miguel en la mano. Y me jala para el otro lado de la calle y me dice, tranquila, Mona. En Colombia es muy normal como que le digan a uno, Mona, venga.
Entonces me dijo, Mona, tranquila, no se preocupe, que conmigo no le va a pasar nada. Quédese aquí un momentico conmigo que pasen esos tipos que yo la voy a cuidar. Y yo simplemente le obedecí en ese momento porque dije, bueno, no tengo de otra, ¿cierto? Los dos chicos pasaron derecho, lo miraron y le hicieron como, ¿usted por qué se mete? Esa es de nosotros la íbamos a robar. Y él me dice, tranquila, tranquila. Luego cuando pasan los minutos, él me dice, ya, tranquila, yo la acompaño hasta la puerta de la universidad y yo todo el tiempo con la mano cerrada. En ese momento, él se despide, me deja en la universidad y cuando yo abro la mano, ya estando dentro de la universidad, yo tenía la laminita del Arcángel Miguel ahí conmigo. Y así me pasaban un montón de cosas. En la universidad eso fue como muy recurrente. Tenía muchas experiencias así. Siempre muy protegida, siempre muy guiada, siempre acompañada, siempre contenida, siempre sostenida y siempre como empujada a mis procesos de sanación, a entender la vida, a entender el mundo, a comprenderme yo también, ¿cierto? Luego viene la etapa en la que se asienta mi misión de vida. En esta etapa nace mi primera hija. Yo fui madre soltera, tengo una hija de 24 años y tengo otra de 14, 10 años después ya fui mamá otra vez, me casé, pero estos primeros años con mi hija solitas me hicieron como comprometerme más con mi proceso de sanación y fue un momento donde me encontré mucho conmigo misma, donde ya tenía la madurez suficiente para entender que mucho de lo que me estaba pasando definitivamente era mi responsabilidad y tenía que hacerme responsable. Y entendí que mi niña interior estaba herida, que tenía que sanarla para sanarme yo, que tenía que de alguna u otra manera suplir esas necesidades y esos vacíos de mi herida de abandono, de esa falta de seguridad, protección y afecto que en algún momento mi niña interior sintió en la vida. También de entender que muchas de las cosas que me pasaban tenían como un propósito. Ya en ese momento yo ya estaba entendiendo que todo lo que yo estaba viviendo y había vivido me estaba guiando a algo. No sabía exactamente a qué, pero se empezó a despertar en mí una necesidad como de aprender muchas cosas, de aprender de psicología. Empecé a leer muchos libros de psicología. Hay un libro que me encanta que llegó a mis manos que se llama The Journey from Abandonment to Healing, que es el camino del abandono a la sanación. Ese libro cambió completamente mi vida, de Susan Anderson. Y yo desarrollé, yo solita, como un protocolo de sanación para la niña interior después de que leí ese libro. Y empecé a escribir durante 2 años y medio unas conversaciones a mi niña interior. Hoy en día, parte de mi labor y de mi trabajo es enseñar a las personas cómo sanar a sus niños interiores, porque la base del empoderamiento o la base de la falta de empoderamiento en el ser humano tiene que ver con esos primeros 7 años de vida. Porque todo lo que tú te has construido de ti mismo, de lo que crees de ti, de la vida, del mundo, cómo enfrentas tu mundo interior y externo, cómo te relacionas con las personas, tiene que ver con todos los guiones que te construiste y tu sistema de creencias basado en esos primeros 7 años de vida. Y muchas de las cosas que no nos permiten avanzar y no nos permiten como crear todo eso que nos merecemos, conectar con la abundancia, con la prosperidad, hacernos realmente merecedores, superar la carencia, incluso nuestra relación con el dinero, el trabajo con mamá y papá, tiene que ver primero con el niño interior. Muchas veces hoy en día lo entiendo, tiene que ver con el linaje de tu vida, tu árbol genealógico o incluso el linaje de tu alma, que son 2 caminos diferentes, porque uno es todo lo relacionado con tu familia, tu árbol, del cual tú eres parte, pero también tienes un linaje del alma, que es todas esas otras vidas. Yo creo en la reencarnación y son todas esas vidas que te cargas a cuestas, ¿no?
ahí hay un montón de lealtades, hay un montón de pactos, de contratos álmicos que uno tiene que es importante trabajarlos. Entonces fue una época en la que yo me comprometí mucho por mi hija a sanar. Empecé a trabajar con mi niña interior, empecé a liberar a mamá, a liberar a papá, yo solita. O sea, yo decía como que yo soy mi propia psicóloga. A trabajar mucho más con los ángeles, a hacerme más consciente, ya me sentía más madura emocional y mentalmente y espiritualmente para hacerme cada vez más responsable. Y empecé un proceso de transformación y sanación que me comenzó a empoderar mucho. Me empezó a resignificar, ¿cierto? A volver a tener un sentido del yo nuevo, completamente distinto. Fue un renacer, pero no fue un renacer como de una muerte simbólica de Paola, sino más como un proceso de transformación de mí, desde lo que yo soy. Yo he tenido muertes simbólicas en mi vida, pero esta vez era más como vamos a reconstruir otra vez de nuevo y vamos a poner los pedacitos a encajarlos en su lugar, como armar nuevamente un rompecabezas dentro de mí. Y empecé a liberar un montón de cosas de mi vida, como a limpiar mi casa interior, mi mente, a reprogramar mi mente, a trabajar con la programación neurolingüística, porque nunca estudié como tal, pero yo era muy lectora, siempre he sido muy lectora y eso me ayudó muchísimo a trabajar mis programaciones mentales, mis guiones, lo que yo me hablaba a mí misma, lo que me decía, lo que yo creía de mí. Y siempre, siempre, siempre desde que tengo recuerdo de mí misma, sentía que yo había venido para algo. Siempre. Yo sabía que tenía una misión. Era como muy inherente en mí. No era algo que yo lo tuviera consciente, era más una sensación inherente a mí. Y cuando me hice consciente de eso, ya muy a mis 27, 28 años, empecé como a reconstruir en mi cabeza la idea, ¿cierto? Y a darle más sentido a la idea de propósito, a la idea de misión, a la idea de el para qué, a qué vine, ¿cierto? Sin embargo, todavía no había comenzado lo que yo llamo hoy en día mi misión de vida, pero sí comencé a hacer como pinitos, comencé a estudiar Reiki porque me encantaba el tema de la sanación con las manos, de entender que somos energía, de entender que la energía que se transmite a través de las manos, ese calorcito puede ayudar en algo a mi cuerpo. Entonces yo también lo hacía con mi cuerpo cuando tenía cólico o dolor de estómago, cuando tenía dolor de cabeza, lo que sea que me estuviese pasando, lo trabajaba en mí. A veces lo trabajaba en mi mamá. A veces mi mamá también, recuerdo que ella misma como que me decía, bueno, ven, yo te pongo las manitos y yo sentía que eso me ayudaba. Entonces, cuando yo me inicié en Reiki, quería realmente encontrarle como un valor a la idea de poder ayudar y servir a alguien a través de mis manos, a través de mi intención, a través de la energía, sin entender muy bien exactamente cómo funcionaba, pero le ponía la certeza, le ponía la fe, realmente creía y creo que funciona porque hoy en día la ciencia me ha regalado mucha información para entenderlo. Y entonces empecé con el Reiki, empecé con las runas, me acuerdo que son esta simbología vikinga con la que uno trabaja también. La guía, los mensajes, el discernimiento. Yo nunca he creído que las herramientas que conllevan temas energéticos son predictivas. No es mi camino, nunca lo he pensado, pero sí nos dan información. Nos dan información sobre de dónde venimos, quiénes somos, qué tenemos que sanar, el para qué. Hay guía, hay señales, nos abre camino, nos hace como despertar y destapar capas de nuestra conciencia, nos ayuda a elevar nuestra conciencia, nos ayuda a expandirla, nos ayuda a tener muchos momentos ajá. Entonces, estas herramientas siempre las usé con ese fin y yo tengo un recuerdo que yo en la universidad las usaba con mis amigas más cercanas y a ellas también les gustaba. Entonces era como que Paola
a la que le gustan esos temas, ¿cierto? Entonces hacíamos como nuestros encuentros, nuestros aquelarres, ¿cierto? Para usar estas herramientas, pero siempre lo hice con mucha seriedad y con mucho respeto porque dentro de mí había como esa claridad y esa sensación de saber de que eso es algo que requiere cuidado, que requiere respeto y que en la medida en que tú lo trabajes bien y con el amor y con la intención correcta, vas a poder servir, ayudar a otros. Siempre ese era como mi pensar, nunca lo dudé. Yo nunca, dentro de todas las experiencias que tuve, mi intuición tan desarrollada, mi sensibilidad energética y muchos de los momentos de canalización espiritual que tuve, de inspiración divina, nunca los bloqueé, porque yo tuve muchos momentos en los que vi muchas cosas, sentí muchas cosas, experimenté esa sensación de saber como las ideas que me daba cuando alguien iba a fallecer. Nunca las bloqueé porque nunca pensé que fuesen malas. Simplemente sabía que si las hacía abiertas, pues la gente no me iba a creer o me iba a juzgar. Entonces las guardé mucho para mí, pero nunca las bloqueé. Y siempre las fui convirtiendo cada vez más como en parte de mi vida, en una normalización de mi vida. Cuando mi hija tenía más o menos 4 añitos, tuve otro momento de punto de quiebre en mi despertar espiritual, que fue un momento en el que yo no estaba muy bien emocionalmente, me sentía patinando muchísimo, sentía como que no avanzaba, pero sí avanzaba, sentía que las cosas no cambiaban, pero sí, o sea, yo me sentía diferente, sentía que podía empoderarme un poquito más, pero me faltaba como más fuerza, me faltaba más resiliencia, sentía que estaba como perdida un poco. Incluso desde la parte laboral me sentía muy perdida. Y yo buscaba alternativas. Para mí el amor, para mí Dios siempre ha sido algo universal. No me gusta enmarcarlo en religiones, no me gusta enmarcarlo en ideologías. Para mí, Dios está en todas las ideologías, en todas las religiones y al final converge en una sola cosa que es el amor incondicional, ¿cierto? Entonces, un día estaba yo en una iglesia cristiana. Me fui a una iglesia cristiana que había cerca a mi edificio donde yo vivía en Bogotá porque me sentía mal, estaba triste, estaba angustiada. Y recuerdo que llegué allá, me sentía un poquito como mosco en leche, me sentía como desubicada, como que no era mi lugar porque veía a estas personas alabando a Dios y orando de una manera en la que yo no estaba acostumbrada a hacerlo, pero me parecía bonito. Lo que pasa es que lo sentía como allá y yo aquí, ¿cierto? Yo veía como su fervor y me conectaba con eso. Y yo empecé a orar a mi manera, empecé a pedirle a Dios que me diera fuerza, que me ayudara, porque no estaba bien. Y el pastor, que era un pastor brasilero, empezó a decir, el día de hoy una mujer joven, así con su fervor, va a orar en lenguas. Y yo empecé a sentir que las piernas me empezaron a temblar, y a temblar, y a temblar, y a temblar. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo empecé a respirar y él seguía y todo el mundo lo oraba, alababa. Y él seguía diciendo que una mujer joven iba a orar en lenguas, iba a orar en lenguas. Lo último que recuerdo, o lo siguiente que recuerdo, es que yo estaba como arrodillada en el piso y estaba orando en lenguas. Y todo el mundo, o había algunas personas alrededor mío, y estaban alabando y llorando y orando, y yo empecé a orar en lenguas, pero en ese momento para mí no fue cómodo. No fue cómodo porque me sentía angustiada. Yo dije, ¿qué me está pasando? Fue algo que me costó entender. No había leído sobre esto, no sabía más que lo que decían en la Biblia, ¿cierto? Pero no que alguna persona de mi momento de vida o del momento cotidiano de vida en el que estamos pudiese recibir ese don. Entonces fue algo que me guardé, no se lo dije a nadie, pero sí me pasaba algo muy bonito y era que cuando sucedía algo en el mundo
como una catástrofe, un terremoto, una explosión, algo como global, colectivo de la humanidad, yo sentía la necesidad de orar en lenguas. Entonces yo lo hacía en la intimidad de Paola, de mi vida. Me ponía a orar en lenguas con el fervor que me permitía a mí misma en ese momento, con la mayor intención de amor que podía, sintiendo que eso estaba ayudando a las personas que estaban afectadas y que las estaba ayudando como a sanarse, que les estaba ayudando a liberarse, que les estaba, incluso a veces visualizaba o tenía visiones internas de personas que estaban como desprendiéndose de su cuerpo y que cuando yo oraba en lenguas yo les ayudaba. Algo muy bonito que entendí con el tiempo es que las personas que oran en lenguas no entienden lo que están orando en lenguas, y las personas que interpretan lenguas no oran en lenguas. O sea, hay personas que tienen el don de interpretar lenguas y hay personas que tienen el don de orar en lenguas, pero yo nunca sé qué estoy diciendo. Para mí la sensación es que estoy ayudando. La sensación es que estoy sirviendo a la humanidad. La sensación es que estoy emitiendo como luz a través de mis oraciones. Y fue algo que me acompañó durante muchos años hasta que me casé. Nació mi segunda hija y ahí comenzó realmente mi misión de vida, porque después de tener a mi segunda bebé, cuando Emiliana, la chiquita, tenía 9 meses, yo volví a quedar embarazada. Tenía más o menos 3 meses de embarazo y pierdo mi bebé. Me da una hemorragia intrauterina, se me revienta el útero, yo ingreso a la clínica perdiendo muchísima sangre interna. Ustedes saben lo que eso significa, me estaba muriendo. Cuando el médico se da cuenta, primero a mí me dijeron que había perdido mi bebé, que mi embrioncito había dejado de crecer. Me hicieron un legrado y me mandaron para la casa. Cuando yo llego a mi casa, yo tengo esta hemorragia como si fuera un periodo menstrual, pero muy, muy, muy fuerte. Me entro a duchar. Yo acababa de llegar del hospital del legrado y le digo a mi esposo, a Iván, le digo, mira, estoy teniendo esta hemorragia. Él llama al médico y el médico le dice, tráigala ya. Yo le digo, no, pero yo me estoy bañando. Me dijo, salte de la ducha, te tengo que llevar ya. Entonces él me monta al carro, llegamos al hospital, me están esperando y me están esperando ya para ir al quirófano. Yo no sabía porque yo me estaba desangrando por dentro. El médico alcanza a hacerme como un tacto rápido y dice, al quirófano ya. Mientras yo voy al quirófano, el médico alcanza a decirme, creo que te tengo que sacar el útero, Paola. ¿Autorizas? Y yo le dije, pues es necesario. Y me dijo, es muy necesario, creo que lo que tienes es grave. Y yo le dije, ok, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero yo no sabía realmente lo que me estaba pasando. Luego me enteré que mi esposo fue el que firmó la autorización y efectivamente entro al quirófano. Yo ya estaba hipotensa, hemoglobina en 4, yo me estaba muriendo. Alcancé a entrar como en una especie de coma, fue muy rápido. ¿Y qué me pasó? Yo sé que estuve al borde de la muerte, pero yo no tuve estas experiencias como del túnel o de ver la luz, no. Lo que a mí me pasó fue que después de que salí de la cirugía, yo estuve 8 días en cuidados especiales y en esos 8 días yo tuve muchas visiones, pero eran visiones como sueños vívidos, con colores fuertes, como si yo tuviera mis ojos abiertos y eran escenas y escenas y escenas y personas diferentes. Fueron 8 días donde yo estaba medicada todo el tiempo, estaba muy dormida, me ponían mucha medicación.
Había perdido muchísima sangre, me tenían que poner unas inyecciones anticoagulantes en las arterias, que eso me dolía muchísimo, pero me mantenía dormida casi todo el tiempo. Y en esas visiones, escenas, pasaron muchas cosas después que sucedieron en la vida real, cosas que pasaron, cosas que no, cosas que ya no me acuerdo, personas que no conocía, personas que sí. Pero cuando yo regreso a mi vida normal, cuando yo salgo de la clínica, yo siento de verdad el llamado de comenzar esta misión de vida. Era como una certeza, era una claridad, era una convicción. Había muchísima fe dentro de mí, mucha certeza de que yo debía empezar este camino. Y la certeza que yo tenía realmente era, tengo que empezar a trabajar con los ángeles y ayudar a las personas a través de los ángeles a sanarse, a transformar sus vidas, a sanar a sus niños interiores, a tomar conciencia, a hacerse responsables sobre su vida. Y me acuerdo que pasaron como 4 meses, cuando ya estaba recuperada, le dije a mi esposo, vamos a comer. Y en la cena, en un restaurante, le dije que quería empezar este camino y que quería renunciar a mi trabajo. Y así fue. La verdad es que hasta hoy, siempre que llego a este punto, cuando estoy contando esa parte de la historia, siempre me pregunto qué pensó él cuando yo le dije eso, pero nunca me ha dicho. Y él simplemente me apoyó en ese momento. Me dijo, ok, muñeca, yo te apoyo. ¿Quieres renunciar a tu trabajo? ¿Quieres empezar este camino? Sí. Y la verdad es que yo no sabía este camino a dónde me iba a llevar. Yo no sabía exactamente cuáles eran las puertas que se me iban a abrir o si realmente iba a funcionar o no. Yo solo tenía una certeza que yo debía empezar este camino. Y así fue. Renuncié a mi trabajo. Me fui como a los 8 meses a hacer un curso de ángeles. Y recuerdo que el curso de ángeles era acá en Estados Unidos, era en Houston. Yo vivía todavía en Colombia. Y el vuelo de Houston, de Colombia a Houston, o de Medellín a Houston, era por Bogotá, porque yo vivía en Medellín, perdón. Entonces tenía que ir primero a Bogotá y de Bogotá salir a Houston. Tenía que quedarme una noche en Bogotá. Mi papá me recoge en el aeropuerto de Bogotá. Y yo había planeado verme con unas amigas, pero me pasó algo en el avión que cambió completamente también mi vida. Ese fue otro momento de verdad para mí, porque realmente ahí fue donde comenzó mi relación con el Arcángel Miguel, mi conexión con él, mi capacidad de conectar y canalizar al Arcángel Miguel. En el avión, yo primero llegué un poquito acelerada al vuelo, el vuelo de Medellín a Bogotá, porque había tenido un montón de cosas que hacer. Y al final como que estaba ya como que acelerada, corriendo, llegué al avión, me monté y como que tiré mi bolso en el piso, mi cartera, y yo sentí la voz del Arcángel Miguel en mi oído derecho. Me dijo, Paola, cuida a tu hermana y desprende a tu abuela. Yo soy el Arcángel Miguel. Yo inmediatamente como que me asusté porque yo lo sentí fuera de mí. Esa voz la sentí fuera de mí en mi oído derecho, como si alguien me hubiera hablado. Yo volteé a mirar, aquí tenía la ventanilla del avión, a ver si alguien me había susurrado atrás, no había nadie. Empecé a ver a la gente montarse al avión y yo los miraba como si alguien hubiese escuchado lo que yo escuché. Cuando el avión despegó, volví a sentir su energía, cerré los ojos y lo vi por primera vez de una manera totalmente distinta como yo lo había visto antes. Lo vi completamente claro. Me dijo, soy el Arcángel Miguel y te voy a acompañar. Yo me asusté, pero a la vez me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad. Era más como la experiencia por primera vez, porque fue sentir su voz fuera de mí. Ya después lo comencé a sentir internamente. Y ese desprende a tu abuela y cuida a tu hermana fue lo siguiente. Yo llego a Bogotá, mi papá me recoge en el aeropuerto y yo le dije, papá, quiero ir a ver a la abuela.
porque como había recibido ese mensaje en el avión, cancelé a mis amigas que me iba a ver con ellas en la tarde y me fui a la casa de mi abuela. Y ese desprende a mi abuela, desprende a tu abuela, todo el tiempo me rondaba en la cabeza porque mi abuelita llevaba 18 años con un Alzheimer muy fuerte. Y yo no crecí muy cercana a él porque cuando mis papás se separaron, digamos que se generó como esa ruptura familiar en donde yo casi no tuve la oportunidad de compartir con ella. A pesar de que mi familia por parte de mi papá siempre me dio como esa apertura, esa bienvenida, yo no me sentía como tan en confianza. Sin embargo, ese día llegué, las tías estaban ahí, ellas siempre muy cariñosas conmigo. Nunca dejaban a la abuelita sola. Ella ya no tenía como una conciencia, estaba acostadita, postrada en una cama con un Alzheimer que no le permitía ya tener solamente la capacidad como de deglución, que nunca la perdió. Y ellas la cuidaban muy bien. La alimentaban, le hacían masajitos, su baño, la tenían tan cuidadita que, bueno, al final ella duró esos 18 años, pero ya como que era desgastante para ella, para mis tías, para toda la familia que estuvo ahí. Y yo con esa frase, desprende a tu abuela, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cierto? Y nunca la dejaban solita. Entonces pasó toda la tarde, mi papá regresó a recogerme porque yo volaba al otro día a la madrugada a Houston. Y recuerdo que ya estando en el pasillo le dije a mi tía, ¿puedo ir a despedirme de la abuelita? Así como rápido. Y ella me miró y me dijo, sí, claro, mijita. Yo me regresé, me senté como en la parte de la cabecera de la cama y empecé a sobarle la cabecita a mi abuelita. Y empecé a susurrarle, le dije, abuelita, ya cumpliste, porque estás aferradita, déjate guiar. Y la verdad es que lo que yo hice fue abrir mi corazón y dejar que el Espíritu, que Dios hablara a través mío, porque las palabras que yo le dije fueron canalizadas. Era la palabra de Dios y yo a través de Dios ayudándole a mi abuelita a desprenderse, a aceptar, a entender, ¿cierto? Que ya había llegado a su momento y que no tenía que aferrarse más. Yo siento que en ese momento a mí me llegaba su papá, su papá, su papá a mi cabeza. Entonces yo empecé a decirle y hablarle, mi papá está haciendo su proceso, él va a estar bien, no te preocupes, los angelitos te van a acompañar, déjate guiar por ellos. No le hablé más de 5 minutos. Le di un besito y me despedí. Me fui para Houston a hacer mi curso de ángeles. Ya empecé a sentir al arcángel Miguel cada vez más, cada vez más. El curso empezaba como unos 5 días después, pero yo había decidido irme 5 días antes para Houston porque quería hacer el tercer nivel de Reiki con una señora que encontré por internet. Cuando llegué a Houston me di cuenta que las distancias eran grandísimas. Yo nunca había viajado fuera del país sola y le dije a mi esposo, no, yo no soy capaz de manejar, yo me voy a quedar aquí en el hotel y me dijo, bueno, pues si no vas a hacer el curso, el tercer nivel de Reiki, vete para donde tu hermana. Mi hermana vivía en Atlanta. Houston, Atlanta. Me consiguió un tiquete para Atlanta y encontré a mi hermana triste, la encontré un poco angustiada, estaba teniendo como un revolcón emocional muy fuerte y tuvimos un momento de hermanas muy bonito porque hablamos un montón, conversamos, tuvimos conversaciones muy profundas, nos ayudamos a sanar, liberamos emociones, hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. Yo siento que ese fue el momento en que se despertó en mí como la terapeuta, la verdadera terapeuta que hay en mí. Fue como mi primera terapia real. Hicimos muchas cosas bonitas, leímos la Biblia, todo lo que yo en ese momento sentí desde mi intuición que podía ayudarle a mi hermana y bueno, ese desprende a tu abuela y ayuda a tu hermana se cumplió porque yo no iba a ir a visitar a mi hermana. Regresé para Houston, ahora sí para tener el curso de ángeles. Y cuando iba a bajar, yo estaba en el hotel donde se iba a dictar el curso. Cuando iba a bajar ya al salón para entrar al curso, al evento pues al que me había registrado, suena el teléfono
me llama mi esposo y me dice, muñeca, te tengo una buena noticia. Y yo, ¿qué pasó? Tu abuelita descansó. Habían pasado solo 5 días desde ese momento en el que mi abuelita, en el que fui a visitar a mi abuelita y bueno, para mí fue una gran reafirmación. Fue el comienzo de mi misión de vida, de verdad, donde yo recuerdo que yo bajé por el ascensor y le dije a Dios, ok, todo ha sido en vano, de verdad ha valido la pena, no ha sido en vano, ha valido la pena, es real. Em, Voy a hacer todo esto con total compromiso, respeto y responsabilidad a la misión que me estás encomendando de ayudar a las personas, de ser un canal de luz para dar mensajes de discernimiento, de sanación, y me abro a este curso, me abro a todo lo que me estás guiando a hacer, porque ahora sí sé que es real. Eh, Todo lo que sentí en el avión, lo que recibí del Arcángel Miguel, y comencé. Ahí hice mi curso, me pasaron cosas espectaculares en el curso, pero ahí fue donde comencé realmente mi misión de vida. A partir de ese momento abrí mi consultorio. Mi primera cita me llevó a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Y me llevó en algún momento a comenzar a dictar cursos. Cuando el camino está guiado, cuando tu vida está marcada por esa guía divina, cuando realmente tienes esa conexión divina y cuando estás sostenida por el Espíritu, cuando tienes esa misión ahí en tu plan de vida marcado, en el plan de tu alma, el camino se abre para ti. Y ha sido muy bonito mi crecimiento personal. Ha sido muy bonito ver cómo he logrado transformar la vida de tantas personas a nivel Hispanoamérica, en todo el mundo, ¿cierto? Porque mi mensaje ha llegado a más de 33 países, que no es un logro y un éxito como cuando realmente tú te reconoces en labores, ¿cierto? Y como en éxitos que son corporativos o de otro tipo. Cuando tú te reconoces en el éxito y la satisfacción de haber ayudado a otras personas, tu vida de verdad tiene un sentido diferente, cobra sentido para ti. Y yo creo que esto es importante porque yo sé que muchas personas tienen este llamado a servir, tienen este llamado a ayudar a otros y no saben también cómo empezar, o no saben cómo seguir su llamado, no saben cómo continuar, cómo avanzar, ¿cierto? En su misión de vida. No te preocupes, todo está guiado, todo tiene un para qué, todo tiene un orden perfecto, todo tiene un propósito. Yo hoy en día no hago nada, no tomo ninguna decisión que mi corazón no me indique. Hoy en día me doy el regalo de creer, de verdad, cada vez más que lo que yo estoy sintiendo es real, que mi vida está contenida, que en los momentos de desafío estoy completamente segura que Dios está ahí. La Virgen también ha sido una gran bandera en mi vida. Yo nací el día de la Inmaculada Concepción. La Virgen se ha presentado y he tenido manifestaciones con la Virgen hermosas. Me he consagrado a mi vida a la Virgen, a la Mater Admirabilis, que fue la Virgen de mi colegio. Tengo muy marcada la oración de la Mater Admirabilis, que es, digamos que también tuve muchos momentos de contención a través de ella. Pero aquí lo más importante para ti, a través de mi testimonio y de mi historia, es que creas que todos los momentos de verdad, digo yo, esos momentos de quiebre donde tu vida es un antes y un después, están siendo contenidos guiados y te están llevando por un hilo, el plan de tu alma. Yo le digo siempre a mis hijas, Dios tiene un plan para ti, ¿sí? Aférrate al plan, aférrate de verdad a creer en fe y con certeza que tu camino está absolutamente guiado y no importa lo que elijas hacer o ser,
porque no todos tenemos que ser o terapeutas o sanadores o conferencistas o escribir un libro, aunque si está en tu plan, perfecto. Pero si eres chef, si eres financiero, si eres contador, si eres publicista, lo que sea que tú seas a nivel profesional y que hayas elegido que te haga feliz y que sea tu pasión, tú le puedes imprimir esas intenciones de amor incondicional y de servicio porque tú con lo que haces, con tu esencia, estás cambiando la vida de alguien y estás impactando la energía del mundo y estás ayudando cuando lo haces con amor y por eso tienes que tener la conciencia de, ¿sí? De amor incondicional, es una responsabilidad, al final es un compromiso que adquieres cuando tomas conciencia de que eso que estás haciendo puede cambiar en algo la vida de alguien. Una sonrisa, un saludo en un ascensor, la maestría del amor, un pensamiento de fuerza hacia alguien cuando veas o sientas que una persona está triste. Todo eso te ayuda de verdad a entender que tú eres un faro de luz que puede iluminar la vida de muchas personas. Por eso siempre en mi canal he cerrado diciendo, eres un destello de luz que puede iluminar muchísimas, muchísimas vidas. Y hoy con ese mismo mensaje te dejo para que realmente reconozcas que tú eres un destello de luz que puede iluminar muchísimas, muchísimas, muchísimas vidas. Con tu sonrisa, con una palabra, con un saludo, con una intención pura de corazón, con un ejercicio de gratitud y de apreciación hacia cualquier persona, incluso si te ha hecho daño. Todo lo que tú haces, lo que piensas, lo que emana de dentro de ti, no solamente impacta tu vida, sino que impacta la vida de todas las personas a tu alrededor. Con este mensaje los dejo con esta historia, que es mi historia, que ha abierto mi corazón para ustedes. Y gracias por acompañarme aquí en El Milagro Eres Tú. Gracias por acompañarme en la comunidad, que es nuestra tribu cuántica. Gracias por darte el regalo de escuchar, porque a través de todas las palabras y todas las historias, tú te puedes inspirar y tener tus propios aha moments y también entender que tú tienes un plan. Dios tiene un plan para ti. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.